desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos aquí en Punto de Partida por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Hoy historias de vida aquí en Punto de Partida. Acordate que podés también verlos a través de nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, en YouTube especialmente donde colgamos todos los contenidos. Hoy ya les dije historia de vida que no lo tenemos aquí en el estudio porque está lejos, está en California. Así que vamos a charlar con Jimena Anonielo Ligüera, si no me equivoco. ¿Es así tu nombre? Antonielo Ligüera, sí. Un gusto que estés con nosotros. Aquí, bueno, vamos a conocerte un poquito. Vos sos guionista, escritora residente en Los Ángeles hace unos cuantos años, pero has viajado por varios países también. Contanos un poquito, ¿de dónde sos acá de Uruguay? Bueno, hola Carlos, primero que nada, gracias por estar rato contigo. Estoy encantada. Yo nací en Montevideo. Bien. No, ni loca te digo el año, pero nací en Montevideo. Soy de Montevideo y viví ahí prácticamente hasta que terminé la universidad, me gradué y me fui a Madrid, donde seguí estudiando, hice un doctorado en Historia de las Religiones y empecé a estudiar cine, guión de cine y televisión. Y bueno, viví en Madrid más o menos 14 años, 15 años. Así que, y después de vivir todos esos años en Madrid, como me encanta todo lo que tiene que ver con guión y audiovisual. Pensé que bueno, la mejor idea era venir acá a Estados Unidos, a Los Ángeles, para meterme un poco más en todo eso, así que es eso, y estoy acá desde hace casi 10 años. Bien, contame un poquito, ya de chica tenías esta pasión por la escritura, por la literatura, por escribir, ¿desde chica ya tenías esa inquietud? Yo creo que sí me acuerdo más o menos. Lo que sí sé con exactitud es que creo que mi madre me regaló un cuaderno cuando tenía 10 años, 11 años y empecé a escribir cuentos, que no, obviamente nunca se los mostré a nadie, pero sí me acuerdo que de toda la vida me gustó mucho todo lo que tenía que ver con las historias, con los relatos. O sea que creo que sí. De hecho, si mal no recuerdo, viste, cuando todos somos chiquitos, uno se acuerda, cuando sea grande quiero ser. Yo me acuerdo que había dicho que quería ser periodista, entre otras cosas. Después fui cambiando. Después fue mutando, supongo yo. Pero, ¿y te acordás qué te llamaba la atención de la escritura? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Las posibilidades de vivir y al crear, de poder percibir y vivir en distintos universos a la vez. La verdad, lo que realmente me hizo gustar muchísimo, porque todo empezó con el gusto por la literatura, fue una profesora de secundaria, mi primera profesora de secundaria, que era de idioma español y literatura. Creo que era primer año de liceo y segundo año de liceo, la tuve varios años, y ella me hizo descubrir lo que era el mundo de la literatura, de los relatos y de la creación, y me encantó. Y ella misma me animó. Me acuerdo incluso que una vez, me está haciendo recorrer épocas. Era un trabajo de clase que había que redactar cosas, y yo creo que hice un cuento y la profesora me hizo leerlo delante de toda la clase, me moría de vergüenza, pero creo que ahí fue como el primer pasito. ¿Te acordás del nombre de la profesora y el liceo que ibas?
El apellido, sí, el liceo era el Clara Jackson de Heber, y la profesora del apellido era de Alessandro. Esa profesora que era muy, muy jovencita, yo creo que era recién egresada cuando empezó a dar clases ahí, también daba clases en la universidad, en humanidades, en Montevideo. Bueno, o sea que también seguí en contacto con ella después. Claro, después entonces que saliste del liceo, estuviste en humanidades y la tuviste también como profesora. No la tuve como profesora, pero bueno, uno siempre vuelve a los cariños, así que de vez en cuando tenía el libre iba, la saludaba, tomábamos café. Bueno, entrañable, era una mujer maravillosa. No sé, ahora perdimos contacto hace años. Bueno, capaz que ves la entrevista y por ahí te puede contactar, ¿no? Sí. Sonia Alessandro. Mi primera profesora de idioma español y de literatura. Bueno, bien, eso fue hasta el liceo, después hiciste entonces la facultad. ¿Cómo se te da el ir a estudiar a España? ¿Y por qué España? ¿Y por qué estudiar lo que estudiaste? Estudié lo que estudié, o sea, en la universidad estudié literatura. Uh-huh. Y después, por las casualidades de la vida, mi padre tuvo que viajar por trabajo un par de años, y entonces toda la familia se movió a Madrid durante 2 años. Y yo, que recién empezaba la Universidad de Montevideo, había terminado el primer año, y dije, bueno, para no perder tiempo ni nada, voy a seguir cursando en la Complutense de Madrid, y ahí fue que seguí. O sea, que fue un poco la casualidad, el destino. ¿Y sí. qué fue lo que empezaste a estudiar ahí en Madrid? Claro, como no es exactamente lo mismo, bueno, sería filología. Estudié historia, y cuando terminaron esos 2 años que volvimos a Montevideo, yo quería terminar la carrera en mi país, en mi ciudad, Montevideo, en la universidad. Terminé y luego quedé fascinada. Siempre me gustó, o sea, yo siempre escribí y siempre me gustó eso, pero siempre también me interesó muchísimo la historia y la historia de las religiones. No soy creyente ni nada de eso, pero siempre me pareció fascinante esta idea compartida de algo superior que rige y que vela un poco y que crea. Y estudié historia de las religiones como doctorado en Madrid. Bien. ¿Y cuándo terminaste ese doctorado? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y el doctorado fueron 2 años, 3 años, 2 años y algo, más o menos. Bien, terminaste la carrera, hiciste el doctorado y después empezaste a estudiar ya. ¿Te empezó a gustar la idea de ser guionista? ¿Cómo llegás a ser guionista? Porque una cosa es historia, religión, literatura, y lo otro es ser guionista. ¿Cómo se da esa mezcla? Es curioso porque, bueno, en realidad para entonces yo siempre escribí, pero ya había ganado algunos premios con relatos, con poesía en España, y también escribía artículos para periódicos que tenían que ver con el cine y cosas de esas. Y en realidad fue muy curioso. Hay una serie que para mí es una de las mejores series de la historia, da igual lo que digan, que se llama True Blood, que fue creo que del 98 por ahí, o antes, 97, 98. Y en realidad yo siempre estaba mirando la tele y pasando los canales aleatorio. En ese entonces no era mi estilo, nada que tuviera que ver con eso, porque True Blood, supongo que todo el mundo lo conoce, pero para los que no saben, es una serie que va sobre vampiros, está basada en unas novelas de una escritora norteamericana, pero es un poco exagerado en el sentido de que hay cierta violencia, mucho gore, hay un montón de cosas, ¿no? Sexo y tal, que en general hasta ese entonces la gente no estaba acostumbrada a ver en las típicas historias de vampiros, bueno, excepto Drácula. Pero entonces estaba cambiando de canales y siempre tenía la misma, no sabía yo qué era, pero venía el show y aparecía siempre los mismos 2 o 3 minutos de un episodio de True Blood, y yo decía, ay, no me gusta el cambio. Y la tercera vez que justo coincidí, dije, esto es demasiado, lo tengo que ver. Entonces me quedé mirando porque digo, es demasiada coincidencia, el universo me está tratando de decir algo.
Y, y me vi todo el episodio, me encantó, me produjo muchísima curiosidad y ahí en mi mente dije, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y Y ahí ahí, decidí, bueno, estudiar, tengo un máster en guión de cine y televisión, dije, bueno, porque no es lo mismo, digan lo que digan los escritores y los guionistas, lógicamente se comparten un montón de pautas y de formas y de estilos, pero es totalmente distinto. Para hacerlo bien hay que conocer. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiarlo, voy a intentar hacerlo bien. Así que nada, ¿eso fue en España que lo estudiaste? sí, en España. Bien, ¿y cuándo tomás la decisión de irte para Los Ángeles? ¿Y con qué expectativas ibas? Porque ¿tenías contactos? No, nada. Yo de hecho no conocía absolutamente a nadie ni nada. Terminé mis estudios de guión y con mis compañeros de allá en España, que era una época, bueno, sigue siendo, pero fue un momento muy bajo y muy difícil desde el punto de vista laboral para todo el mundo. Y entonces nadie encontraba trabajo. Y en Europa, lamentablemente, creo que ahora ha mejorado bastante porque hay muchas inversiones privadas de bancos y de los canales de streaming tipo HBO o Netflix que tienen sus propias fuentes de financiación. Pero antes no había nada de eso. Entonces, en general, las películas y los shows dependían un poco de lo que el Estado podía. Era muy difícil, siempre eran los 2 o 3 mismos de siempre. Y entonces no, yo dije no, si quiero hacer algo, pues igual voy y veo cómo es el mundo del cine y de la televisión en otro sitio, donde se hace a escala industrial, digamos. Y agarré mi maleta y me vine. Vine a hacer un curso cortito de 2 meses, dije voy a probar, voy a hacer un curso, voy a ver cómo es ahí. Yo hablé inglés desde los 8 o 9 años, pero no es lo mismo que tener que estar constantemente, o sea, que tu vida sea en otro idioma. Así que dije, bueno, voy a probar. Y probé, me encantó, conocí gente maravillosa y nada, decidí quedarme. ¿Y cómo fue insertarse en el mercado laboral ahí? Porque siendo una desconocida, viniendo de España, también sos uruguaya, ¿no? Que no es un mercado que tenga muchos guionistas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste? Nunca es, si todo el mundo siempre dice lo mismo, no es fácil, nunca, en ninguna parte, ni en Montevideo, ni en Uruguay, ni en España, en Madrid, o donde sea, ni siquiera en ningún lado, ni en Francia, ni acá. Nunca es fácil, sobre todo si no conoces a nadie. La industria del cine y de la tele, tenés que conocer gente. La única manera de poder entrar, da igual que seas lo mejor que hay. No. Bueno, es como las artes, en realidad te tienen que ir recibiendo. Y a medida que vas conociendo gente, se te van abriendo puertas, y bueno, y así fue. Poco a poco. Digo, todavía estoy en eso, estoy en cosas, trabajé para la televisión acá y ahora estoy escribiendo mis guiones. Y una vez que los termino, pues, los presento con los coproductores, a ver si les puede interesar y tal. No es fácil, pero bueno, a mí me encanta y no podría ser de otra manera, no podría existir de otra forma, no me podría expresar, no podría ser yo si no pudiera escribir mis historias. ¿Y cuáles fueron algunos de los guiones que has escrito? Es que trabajé para la televisión, trabajé para programas de la televisión donde son grupos de guionistas que trabajan en sala y van creando, era un late night show y cosas así. Bien, pero bueno, ahora creo que hay un conflicto también entre los guionistas en Hollywood, ¿no? Estamos en huelga. Exactamente, están en huelga. ¿Por qué se da eso? El problema es que pese a lo que puede parecer desde fuera, porque claro, la industria del cine y la televisión en Estados Unidos es muy grande, maneja muchísimo dinero, pero eso hace que genere una imagen que realmente no es la real. Los guionistas, que somos la base de creativa de todo lo que existe en la televisión y en el cine, no
tiene las mismas condiciones salariales ni laborales que el resto de la cadena. Y las productoras y ahora los streaming, que es lo que está, que es lo que más funciona, sobre todo después de la pandemia, están haciendo muchísimo dinero, pero no han renegociado los contratos a través de los gremios de los guionistas. El problema es que pagan muy poco, las condiciones laborales son muy precarias en el sentido de que hay mucha inseguridad laboral porque ya no quieren firmar contratos. Antes, en general, si un guionista, por ejemplo, trabajaba por un programa de televisión, tenía asegurada por contrato a través de su gremio determinada cantidad de tiempo como asalariado. Por ejemplo, no sé, de tantas semanas mínimas, ponerle 12 semanas de trabajo de guionista aseguradas. Pasase lo que pasase con el programa. En los últimos años esto ha cambiado, sobre todo los streaming, y como quieren siempre ahorrar donde no deberían, que es en los trabajadores y en los guionistas, ya no hacen eso. Es como, bueno, te contratamos o queremos tu idea, te pagamos por tu idea o por tal, y luego ya no. Entonces, esa cierta seguridad que te daba estar contratado por varias semanas de trabajo ya no existe. Entonces puede existir una semana o 2 semanas o incluso menos. Y es un poco lo que se está tratando de llegar a un acuerdo, a que haya seguridad. Y obviamente de que los beneficios económicos de lo que se crea sean más justos. ¿Hay mucha competencia en ese rubro ahí en Los Ángeles? Sí, escritores y guionistas hay un montón, pero también hay muchísimo consumo. O sea, porque realmente la televisión que se hace claro, acá en Estados Unidos y el cine es lo que se consume más a nivel mundial. Entonces sí sí, lógico, siempre va a haber mucha competencia. Pero también hay muchas cosas, y como cuando ocurrió, desde antes, pero una vez que vino la pandemia, la gente se quedó en casa y lo único que consumíamos todos era televisión, a través de los streaming, las cadenas de streaming como Netflix, luego llegó Hulu, HBO viene de antes, pero Prime de Amazon, todos esos ahora generan su propio contenido. Y el hecho de que, por ejemplo, se puedan ver shows, cuando sale el show salen todos los episodios de la temporada, hace que la gente, el nivel de consumo es muchísimo más short. O sea, la gente ve muchísima televisión constantemente. Entonces, eso es bueno para los que trabajamos detrás de cámara, porque es como, ok, sí, vamos a poder generar contenido y tener trabajo. Que una cosa buena que había acá en Estados Unidos con respecto a las tareas artísticas en cuanto a cine y televisión era que un artista o un escritor podía vivir de su trabajo de escritor. O sea, no necesitaba, tipo, mi trabajo de 9 a 5 haciendo algo y después cuando llego a casa, bueno, lo puedo dedicar a crear. O sea, realmente ser escritor era una carrera viable donde uno podía desarrollarse, tener una vida normal, digamos, con un salario. Y ahora es lo que se está viendo un poco amenazado. Entonces es por eso lo de la huelga. ¿Cuál es la diferencia entre escribir para cine o escribir para un programa de televisión? No estoy hablando de un programa de televisión que ya se hace una serie, ¿no? O si no, ¿cuáles son las diferencias? Porque tiene que haber una diferencia bastante grande, ¿no? Hay diferencia en cuanto a la estructura de la historia, básicamente, y sí, en cuanto a la estructura de la historia, porque te iba a decir, bueno, en el cine en general, en cuanto a presupuesto, pero ya no. De hecho, los presupuestos más grandes para rodajes que han existido de momento han ido a televisión con shows como los que hubo de GOT o estos shows que son ahora que se hacen, que son de fantasía, etcétera. O sea que, pero básicamente es estructura y sí, básicamente tiene que ver en cuanto a la historia, los personajes, cómo se desarrollan y un poco para la duración. Contame un poco de todo lo que has hecho. Has tenido varios premios. Contame un poquito acerca de los premios que has tenido. Yo veo tu currículum y es enorme
de grande. Y también tenés varios premios. Contanos un poquito sobre eso. Tengo premios de narrativa y de poesía, que en realidad fueron los primeros. El primer premio fue hace muchos años, fue de poesía, fue en Canarias. ¿Ese es el 99? Sí. Gané el primer premio de poesía, me sentí muy privilegiada y muy contenta y como no me lo puedo creer. Pero sí, son momentos lindos cuando alguien reconoce o le gusta, o se genera una conexión, digamos, entre el lector y el creador. Es lindo. Y contame un poquito más de algunas de las cosas que has escrito, no solamente de poesía, has escrito, ¿no? Sí, no, he escrito, tengo tantas cosas, pero no, sí. He escrito, aparte de la poesía, cuentos cortos. En el 2019, un editor que vive aquí en Estados Unidos, que da clase en la universidad, etc., me contactó. No nos conocíamos personalmente, pero me contactó a través de, teníamos grupos de Facebook de colegas, donde constantemente estábamos hablando, que son todos más o menos escritores, que nos llevamos muy bien. Y entonces él me dijo, mira, estuve leyendo tus cosas, me gustaría hacer algo con tus cuentos cortos, si te parece, empezamos de cero, pensá qué querés hacer, me interesa editarlo y tal. Yo estuve trabajando con él en eso, estuvimos como un año, estuvo bien. Tengo por acá el libro, yo lo dejé preparado para mostrártelo. Es un libro de cuentos, se llama Todo lo que debe morir. Salió en el 19 y después no me acuerdo si fue en el 20, un año después salió la versión de ebook para poder leerla no en el libro normal, sino en una tablet o lo que sea. Y bueno, ese libro es totalmente distinto, son cuentos completamente diferentes a los que venía haciendo yo un poco. ¿Cuál es la temática de los cuentos, más o menos? Es bueno, como el título del libro, que es Todo lo que debe morir, es también el título de uno de los cuentos y un poco sintetiza lo que viene metido acá. Hay fantasía, pero hay también cuentos que no son de fantasía, y viene un poco a hablar sobre la no existencia de la felicidad, y bueno, la realidad abrumadora con sus consecuencias y sus posibilidades. Pero bueno, ahí está. ¿El libro ese se puede conseguir entonces a través de este libro se consigue en Amazon, sí, en cualquiera de los tal de Amazon, y también se consigue como ebook, o sea, se puede leer electrónico, sin necesidad de que te lo envíen o lo que sea. Claro. Con respecto al tema de los libros, ¿está en español o está también en su versión en inglés? Está en español. Hay una posibilidad que se ha estado hablando de volverlo al inglés, que me gustaría, pero a la vez pienso que, no sé, igual me gustaría hacer una segunda parte, pero toda en inglés directamente. No sé, ya veremos, estamos en eso. Bueno, ahora un colega mío está haciendo, estamos trabajando, recién empezando a hacer la adaptación de uno de los cuentos que le gustó mucho, que es de fantasía, a cine. Así que a la pantalla. A ver qué pasa, estamos en eso. Genera mucha ilusión, por supuesto, ya veremos. Pero son cosas que están ahí. Bueno, has estado mucho tiempo fuera del país. ¿Venís a Uruguay de vez en cuando? Sí. Bueno, ahora la verdad tengo que ir, tengo muchísimas ganas de ir. En general intento una vez al año ir, porque tengo mis amigos de toda la vida, mi familia, mis padres, mi hermano. Uno de mis hermanos vive en Madrid y el otro vive en Montevideo. Tengo 2 sobrinas maravillosas, Julia y Elena, que adoro y que extraño horrible, y que, bueno, la idea es
poder ir. Ahora hace ya desde la pandemia que no viajo. Sí he visto a mi gente porque han venido de visita, pero yo tengo que volver porque tengo ganas. ¿Te gustaría presentar el libro acá también, en Montevideo? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Puede ser una buena idea. ¿Qué extrañas de Uruguay? ¿Qué fue lo que extrañaste? Bueno, supongo que al principio, por supuesto, que fuiste a estudiar, extrañaste muchas cosas, pero ¿qué cosas extrañas de acá, de nuestro país? La gente, pero la gente en el sentido, esto es muy curioso, las conversaciones. El Porque uruguayismo. los uruguayos, ¿qué? El uruguayismo. Sí, pero el uruguayismo maravilloso de que nadie se da cuenta hasta que estás fuera y conoces un montón de gente de todas partes del mundo y te das cuenta que te faltan esas conversaciones honestas, profundas y sinceras, casi metafísicas, que solo se dan con los uruguayos. Bueno, uruguayos y argentinos también, porque yo tengo muchos amigos y muchos colegas argentinos con los que tengo las mismas conversaciones, pero estamos hablando de Uruguay. Entonces, sí, eso se extraña horrible. Hay un nivel de comunicación y de querer conectar con el otro que muy pocas veces se encuentra, o por lo menos yo, vamos a ser justos, lo he encontrado en otras personas de otros países cuando ha sido sin caso. Claro, sí, la comunidad latina es grande ahí, pero no es lo mismo. Sí, es enorme, sobre todo mexicanos, porque bueno, por razones geográficas obvias están al lado. Pero no es lo mismo, porque, por ejemplo, México sigue siendo América del Norte y tienen una cultura totalmente distinta. Lógicamente, yo tengo amigos maravillosos, mis mejores amigos son mexicanos y españoles, y sí, hay un nivel de comprensión del otro más cercano, o sea, con el que se puede identificar más. Pero de todas maneras, esas conversaciones que de repente estás comiendo una pizza en casa de alguien con tus amigos o tus padres y empiezas a hablar del espacio y de las nebulosas y los agujeros negros, eso no hay en otro lado. Muy curiosa esa charla que tenés también. No, bueno, a mí siempre me pasó así, todos mis amigos, o de lo que sea, típico uruguayo, nos ponemos a arreglar el mundo y a teorizar sobre todo, a ver qué podemos hacer. Pero eso es maravilloso, eso es lo uruguayo que se echa mucho de menos cuando uno está afuera. ¿Estás conforme con la decisión de tomaste de irte para Estados Unidos y trabajar como guionista? Sí, digo, yo he viajado y vivido en muchos sitios, o sea que nunca digo, esto es lo último, ¿qué tal? No, pero sí, estoy contenta, me siento bien, puede parecer curioso, pero es una vida mucho más tranquila, en el sentido de... Bueno, por lo menos ahora, yo hace poco me compré una casa con mi esposo, compramos una casa, estamos muy contentos, pero la casita es a las afueras de Los Ángeles, porque ya la gente, el ruido... Ya no podíamos más, así claro. Y es como un acercamiento a la naturaleza, estamos donde hay montañas, y eso es fantástico. Y a mí que me gusta la tranquilidad para escribir y para pensar y tal, está bien. O sea que, no, sí, la decisión de haber venido acá está bien, yo me siento bien. Digo, eso no quiere decir que mañana diga, wow, mira, igual, no sé, me voy al África a ver qué pasa, y bueno, allá iremos, pero de momento creo que voy a estar acá por largo rato. ¿Hacés solamente, trabajás haciendo guiones o también estás escribiendo capaz que para revistas o algo, diarios como hacías? Creo que no sé, no me acuerdo bien, pero creo que escribiste también para algún diario uruguayo en una época, ¿puede ser? Sí, escribí escribí varios artículos, también para Argentina, para México, para España, para muchos periódicos de España. Acá, de vez en cuando hago artículos o me piden, sí escribo, pero en general es tipo para España o cosas así. Acá no he escrito todavía en ese aspecto para periódicos locales o eso. Prefiero dedicarme, que me lleva un montón de tiempo, a lo de los guiones, así que estoy terminando un guión ahora de comedia
comedia romántica, que es un género que la gente dice, oh, qué horror, comedia romántica. No, es un género maravilloso que sirve para relajarse, para no hacer nada los domingos de tarde, y para salir contento y no tener que pensar. Esa es mi perspectiva. Y creo que hace años ya, creo que incluso dicen que la época, o sea, la época de oro de las comedias románticas del cine fue hasta los años 2000. Y a partir del año 2000 como que se dejó, porque como que estaba todo el mundo saturado de ese tipo de historias. Pero es una lástima, porque en realidad, no sé qué te parece a vos, pero a mí me parece que de vez en cuando uno quiere sentarse y que la mente no se centre muy bien en nada, y que después de ver algo que digas, me quedó una sensación de satisfacción extraña, sin ningún tipo de cosa profunda, que a veces es necesario. Bien, ¿y qué tenés pensado para el futuro? ¿Qué tenés pensado de aquí en adelante con tu carrera? Seguir escribiendo porque me encanta. Lo que no me gusta mucho, pero si lo hago no hay problema, es televisión en directo. Shows, sí, o sea, tipo ficción, sí, claro. Pero shows en vivo, no, es demasiado. No es un ambiente muy sano, muy ameno, es un ambiente muy rápido. Son muchísimas claro. Horas, 13, 14, 15 horas al día de escribiendo en set, en vivo, invitados, no sé qué. O sea, eso no me gustó la experiencia en el sentido de que aprendí mucho, pero prefiero ver otras posibilidades. Así que no, de momento, como te estaba contando, estoy terminando un guión de comedia y bueno, a ver qué pasa con eso, y también lo de la adaptación de uno de los cuentos. Así que bueno, mi idea es seguir en guión de cine y televisión por muchos años más. ¿Y qué te gusta escribir sobre esos guiones? ¿Qué drama, terror? ¿Tenés alguna preferencia? Me encanta todo. No tengo, me gusta todo. En realidad, de hecho, me gusta mucho, me parece importante los challenges que se presentan cuando, por ejemplo, la primera vez que escribí terror, creo que he escrito varias cosas. Terror para mí el cine de terror es un gusto adquirido, porque uno de mis queridos amigos y mentores falleció el año pasado. Era un director de cine muy conocido, de cine de terror de aquí. Yeah. Pero el cine de terror, slash, gore, de estos horribles que a mí no me gusta ni ver. Yeah. Pero él más o menos me explicó y me fue llevando. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el terror psicológico. Bien. Tipo The Conjuring y Annabelle y todo eso. O sea, lo que tiene que ver más con la idea de que puede haber algo así, que tiene que ver con, no sé, con la religión, con todas esas cosas. Con el lado oscuro de todas esas cosas, digamos. Y cuando se me presentó la posibilidad de escribir guión de terror, me encantó, porque para mí fue como, ok, ahora, pero fue un proceso divertido y entretenido. Así que, y te digo, y también escribí acción, me gusta muchísimo el género de acción, me encanta. Y ahora estoy a través del género de la comedia romántica, que también no tiene nada que ver, son todas cosas distintas. Vale. Bueno, Jimena, gracias por habernos acompañado. La verdad que es un gusto conocer gente uruguaya por el mundo. Bueno, hace poco le hicimos una entrevista a Juan Feldman también, hace un par de meses atrás, capaz que casi un año, que creo que también lo conocés, ¿no? Tenés la posibilidad de conocerlo. Sí, no lo conocí personalmente, pero estuvimos intercambiando mensajes hace años ya. Tengo que retomar el contacto con él. Y también hay una comunidad de uruguayos bastante interesante y grande, que hacen cosas culturales, y que hace poco vino un director uruguayo, Sergio, a presentar una película que había salido en Uruguay, que está muy buena, es como de suspense, pero cómica, es como una comedia de suspense muy buena, y la presentaron acá en Los Ángeles a través del consulado mexicano. Lo conocí, es encantador, muy talentoso.
Pero sí, hay un grupo de artistas y de gente relacionada con el arte y la bueno, no solo la televisión y el cine, pero en general el arte de uruguayos acá en Los Ángeles. Y es grato eso, y es importante. Sí. ¿Conocés muchos uruguayos vinculados también ahí al cine, a lo que tiene que ver con rodajes? ¿Sabes qué? No, conozco muy poco, he conocido, bueno, a Feldman, pero también he conocido otros directores y he conocido cámaras de televisión y guionista. Hay un guionista uruguayo también que vive acá, conocido, pero más allá de eso no hay tantos. Mujeres, asombrosamente, o no tan asombrosamente, lamentablemente, no he conocido guionistas ni escritoras uruguayas. Me encantaría, ¿dónde están esas mujeres maravillosas? Pero no, es verdad que somos pocos en general, pero no, lamentablemente, pero tengo gente que conoce mucho más uruguayos que yo acá y a veces yo me sorprendo y digo, bueno, pero preséntenmelo, ¿dónde están? Que me encantaría. Bueno, Jimena, muchas gracias por habernos acompañado, un placer conocerte y bueno, te esperamos por Uruguay, cuando estés por Uruguay, bueno, que nos puedas hacer una visita y conversar también aquí en los estudios y bueno, también, ¿por qué no? También poder presentar tu libro aquí en Uruguay. Claro que sí, muchísimas gracias Carlos por esta oportunidad de charlar contigo, encantada, cuando vaya a Uruguay, claro que sí, hablamos, nos vemos, ojalá sea muy muy pronto, gracias. Muchas gracias a vos y que tengas un buen año y que te vaya muy bien. Gracias, igual. Adiós.